Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz fundada por el venerable maestro John Johansson. En esta ocasión vamos a hablar de otro insigne y reconocido alquimista de fama internacional, nada más y nada menos que de Paracelso. Y vamos a tratar todo lo que está relacionado, por supuesto, como gran maestro de la Logia Blanca, insigne Rosacruz, y uno de los paladines y apóstoles de la medicina, podríamos decir, de la verdadera medicina. Bien, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, la verdad que es un nombre bastante largo, conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso, pues nace en Zúrich, en Suiza, en 1493 y muere en Salzburgo en 1541. Y fue, según todas las crónicas, alquimista, médico, astrólogo, etc. En su juventud trabajó en las minas como analista y comenzó sus estudios a los 16 años en la Universidad de Basilea y más tarde en Viena, en Austria. Se doctoró en la Universidad de Ferrara. El orden cósmico era lo que le interesaba a Paracelso en primera instancia y lo halló en lo que él denominaba la astrología o la tradición astrológica. La doctrina del Astrum Incorpore es su idea capital y más querida. Fiel a la concepción del hombre como microcosmos, pues puso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designó como Astrum o Sidus, en español astro o constelación. Fue para él un cielo endosomático cuyo curso estelar pues, no coincide con el cielo astronómico, sino con la constelación individual que comienza con el ascendente u horóscopo. Se le atribuye, como luego veremos más detalladamente, la paternidad del término espagiria, del cual, insisto, hablaremos más tarde y daremos las pertinentes aclaraciones. En opinión del psicólogo más famoso del mundo, Carl Gustav Jung, que curiosamente, hablando de Jung brevemente, abriendo un pequeño paréntesis, era toda una autoridad, por lo menos en lo que era recopilación de escritos de alquimia, porque tenía, por decirlo, una de las más grandes, o si no la más grande biblioteca de alquimia de toda Europa. Y la verdad es que en algunos de sus libros hace una recopilación de esos escritos con unas referencias bastante interesantes. Y tiene dedicado luego concretamente un libro a Paracelso que se llama Paracélsica, del cual habla de su vida, del cual vamos a extraer pues, unos cuantos extractos. Y en ese libro aparece una serie de referencias a obras de Paracelso y referencias de obras de alquimistas también de fama internacional que, bueno, para el lector le sirve para coadyuvarle, ayudarle pues, a comprender ciertos conceptos, etcétera. Bastante interesante. Por supuesto que Carl Gustav Jung pues, realiza una serie de afirmaciones que son propias, que no tienen por qué coincidir quizás con la enseñanza, pero prácticamente las referencias que vamos a exponer son las propias palabras de Paracelso y en algunos términos simplemente son referencias de alquimistas, poco más. Bien, en opinión de Carl Gustav Jung, decía que su prodigalidad de escritor, decía Jung, tampoco ha contribuido a aclarar la confusión infinita y menos que nada el hecho de el problema de la autenticidad de algunos escritos de Paracelso significativos que permanecen aún en la oscuridad. Y continúa Jung afirmando, no puedo alabarme de ser un especialista en Paracelso y de poseer en consecuencia un conocimiento pleno de su ópera omnia. Cuando se está en situación de tener que saber todavía otras cosas o realizar otros estudios, como para hacer eso justamente, apenas es posible estudiar con conciencia los 2.600 folios de la edición de Husserl de 1616 o la edición completa de Sudo, aún muchísimo más detallada. Lo primero que aparece en la lectura de sus escritos, dice Jung, refiriéndose por supuesto a Paracelso, es su temperamento sarcástico, ya que luchó con furia en toda la línea contra los médicos doctrinarios, lo mismo que contra sus autoridades, Galeno, Avicena, Racés o quien quiera que fuese. La única excepción fueron las autoridades en alquimia como Hermes, Arquelao, Morien y otras que él cita con benevolencia y máximo respeto. Obviamente tenía que ser así, ya que él mismo pues era un magnífico y gran alquimista. A Paracelso, según las investigaciones de Jung, hoy lo tendrían bajo sospecha de cierta, vamos a decirlo así, hechicería de diversas clases.
hechicería me refería. Y lo que es peor aún, de herejía arriana, que es lo que sucedió en su época. Ante tales inculpaciones se comprende perfectamente pues la, la afición que él tenía por los viajes y la inquietud de Paracelso, que no le permitió descanso a lo largo de su vida y lo llevó de ciudad en ciudad por media Europa. Evidentemente, cualquiera que en esa época pues pudiera ser acusado de herejía, de ser arriano o de hechicería, pues como no podía ser de otra manera, pues iba a ser perseguido sin piedad, y la verdad que mantener domicilio fijo pues no era la mejor idea. De ahí concretamente que se haga referencia a que estuvo viajando continuamente, por lo que pudiera pasar. Evidentemente, cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Sería quizás pues lo más inteligente. Bien, a Paracelso, según las investigaciones de Jung, eh, hemos dicho que se le tendría bajo la sospecha de cierta hechicería. Y esos viajes, obviamente, pues los tenía bastante justificados precisamente porque estaba preocupado por su propio pellejo. Evidentemente le podían apresar, le podían procesar y le podían condenar, lo cual hubiera dificultado la divulgación de su conocimiento, aunque fuera simbólico, el contacto con sus discípulos y, por supuesto, el ejercicio de su medicina y la posibilidad de curar a enfermos. En la obra de Anatomi Corpus Humani, que inicialmente fue eh, rechazada, su publicación, pues para hacer eso se burla allí de los médicos que investigan las partes individuales del cuerpo y describen con cuidado su situación, forma, número y naturaleza, pero descuidan el hecho capital, es decir, a qué estrellas, a qué regiones celestes pertenecen cada parte, en la concepción de Paracelso. Fiel a la concepción del hombre como microcosmos, puso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designó como astrum osidos, como hemos dicho inicialmente en la introducción. Según Paracelso, un médico debe conocer las maravillas de la naturaleza y las raras coincidencias del microcosmos humano con el magno universo, y en verdad no solo con el universo visible, sino también con el arcano invisible, cósmico y secreto. Y afirma Paracelso, el médico relaciona su conocimiento de las enfermedades menos con el hombre enfermo que con otros fenómenos naturales aparentemente no conexos, ante todo con la alquimia. Si no sabe esto, no conoce el arcano. Si no sabe lo que forma el cobre y lo que produce el vitriolo, pues tampoco sabe lo que es la lepra. Si no sabe lo que hace el óxido sobre el hierro, pues tampoco sabe lo que son las ulceraciones. Si no sabe lo que son los temblores de tierra, tampoco sabe lo que son los escalofríos. Lo exterior, afirma Paracelso, nos enseña y nos muestra qué es lo que enferma al hombre, es decir, la causa de las enfermedades. El hombre nos muestra su misma enfermedad. El médico debe ser sobre todo un alquimista. Debe aplicar la ciencia alquímica, no los junges de los montpellienses. Una pequeña matización. Cuando se refiere a montpellienses, posiblemente se refiera a los universitarios de Montpellier, que es donde posiblemente hubiera una de las facultades de medicina. Afirma Paracelso, el oro, por ejemplo, es en el hombre un reconfortante natural. Hay un arte exterior de la alquimia, pero también una alquimia médico-cósmica. En primer término, el médico debe de conocer la alquimia para producir los medicamentos, en particular los llamados arcana, tales como el aurum potabile, la tintura revis, la tintura procedens, el elixir tinturae y todos los otros. Y de manera sarcástica, podríamos decir divertida, aplicando el sentido del humor a cualquier característica caracteriza a los maestros, Paracelso afirma, no es que Plinio no ha demostrado jamás ninguna prueba, que ha escrito entonces lo que había oído de los alquimistas. De modo que si tú no conoces ni sabes quién son, eres un médico chapucero. Así pues, un médico necesita de los conocimientos de la alquimia para diagnosticar por analogía a partir de las enfermedades de los minerales, las enfermedades de los hombres. Por último, él mismo es el sujeto, el objeto del proceso alquímico de transformación. Por él mismo se hace maduro y continúa afirmando Paracelso. El médico tiene que ser, además de alquimista, astrólogo, pues su segunda fuente de conocimiento es el firmamento o cielo. Y continúa afirmando Paracelso que el médico debe ser, además de alquimista y astrólogo, también filósofo, pero no filósofo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la práctica oculta, tal como realizaban los antiguos alquimistas. Acerca de la postura médica frente al enfermo, Paracelso ha dicho muchas cosas exactas, como por ejemplo,
La más necesaria de todas las cosas es la misericordia, que debe ser innata al médico. Donde no hay amor, no hay arte. El médico y la medicina no son más que una misericordia dada por Dios a los necesitados. Por la obra del amor se alcanza el arte. El médico debe estar preparado para esa piedad y ese amor no menos de lo que está Dios hacia los hombres. La misericordia es el maestro del médico. El médico es el medio por el cual la naturaleza es puesta en obra. La medicina crece sin ser rogada, brota desde la tierra aunque nosotros nada pidamos. Lo que hace el médico no es su obra. Este ejercicio del arte nace en el corazón. Si tu corazón es falso, el médico cae en ti también lo es. No debe decir él como Satán desahuciado, es imposible. Por eso hay que confiar en Dios y el médico que ha comido del banquete al que no fueron los invitados es un verdadero médico. Paracelso, en primer término, fue médico con todas las fuerzas del espíritu y del alma, basado en una fuerte fe religiosa. En el libro Palgranum afirma: es así, debes de tener una fe honrada, sincera, fuerte, verdadera en Dios con todo tu ánimo, corazón, sentidos y pensamientos, con todo amor y confianza. Entonces, por tal fe y amor, Dios no retirará su verdad de ti y te hará patente sus obras, creíble, visible y consoladoramente. Pero si tú no tienes esa fe en Dios, te abandonará en tus obras y carecerás de ellas. Como consecuencia de ello, tampoco el pueblo tendrá fe en ti. Todo sirve y se rinde a esta meta que es ayudar, ayudar y curar. Alrededor de ese punto se agrupan todas las experiencias, todos los conocimientos y todas las preocupaciones. Esto solo ocurre cuando se encuentra detrás un poderoso impulso emocional, una gran pasión que cubre toda la vida, más allá de la reflexión y la crítica. Este impulso fue la gran compasión. La misericordia, exclamaba Paracelso, es la preceptora del médico. La misericordia debe ser innata al médico. En definitiva, las teorías médicas de Paracelso han servido de burla a los galenos durante siglos y recientemente se ven obligados a aceptarlas como base de ciertas doctrinas médicas. Lo que pasa es que con las obras de Paracelso se repite con la mayor parte de los alquimistas de la Edad Media. Bien, el venerable maestro Viracocha afirma: los fisiólogos deben comprobar que el cuerpo no solo se alimenta por medio del estómago y por la piel, sino también de un modo imperceptible por medio de la fuerza cósmica, que para hacer eso llama a sideral, o la llaman sideral, y de la cual cada individuo extrae para sí mismo su nutrición específica. Paracelso dice: el hombre no solo está en la salud de los elementos cuando estos están en equilibrio, sino también la enfermedad cuando están perturbados. Los cuerpos vivos están sujetos a las leyes de atracción y de afinidad química, como la ciencia admite. La propiedad física más notable de los tejidos orgánicos, según los fisiólogos, es la propiedad de inhibición. ¿Por qué no admitir, como con los cabalistas y con los cabalistas, que nuestro cuerpo absorbente, atractivo y química recibe dentro de sí mismo las influencias astrales, o como dice Paracelso, siderales? El sol y las estrellas nos atraen y nosotros recíprocamente les atraemos. Obviamente las células del cuerpo reciben los rayos del sol, la energía solar, y respecto a esta cuestión, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la energía sexual es más que una modalidad de la energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilase en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar. Y este hombre se vería inmune a toda aquella derivación de la energía atómica. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad, podemos elevarnos hasta las ígneas alturas del superhombre. El sexo es el sacrosanto lugar donde se almacena esa energía solar. La energía solar dimana del sol y en nosotros dicha energía penetra y compenetra todo nuestro organismo a través de los 7 plexos o chakras y muy especialmente a través del plexo solar. Más deberíamos afirmar que todas y cada una de nuestras células absorben del sol algo de esa maravillosa vibración energética. La energía solar, que mediante los ejercicios esotéricos pertinentes penetra en el organismo humano, se deposita en todas y cada una de las células o dirige esa energía hacia algún lugar del organismo. Más de una manera natural, la energía solar va a depositarse en nuestra propia simiente. Se deposita en nuestra simiente. La energía solar no es estática. Ella es dinámica, por lo que estimula el funcionamiento orgánico en una o varias de sus múltiples funciones, ya sean motoras, intelectuales, instintivas, etcétera.
Las sustancias sexuales que genera el sexo en suma constituyen eso que el sabio Paracelso llamó enseminis. Podríamos atribuir precisamente el término de enseminis al propio Paracelso. La simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el inseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el inseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. En la literatura de Paracelso se recoge otro término muy interesante que bien podría relacionarse con la semilla o la simiente. Es el Iliaster. El Espíritu Mercury coincide con el concepto paracélsico de Iliaster, dado como prima materia de la que surgen las tres sustancias fundamentales, mercurio, sulfuro y sal. El Iliaster se identifica con la primera materia y con lo que se denomina alquimia la prima materia. Según Jung, es lo que con frecuencia denominan los textos el húmedo radical, el agua. Es el alma de los cuerpos, es el árbol del paraíso de Adán con muchas clases de flores que crecen sobre el mar, según lo describen los alquimistas. Así constatamos, con respecto a los textos de Paracelso, en concreto el Catecismo Alquímico, la siguiente afirmación. La piedra bruta, o caos, o iliaster, o ile, es esa masa confusa que es conocida pero universalmente ignorada. Su creencia compartida con muchos en la transmutación y en el lápiz philosophorum es muy verosímil por cuanto sus discípulos inmediatos fueron médicos alquimistas. Bueno, estamos viendo algunas representaciones yendo concretamente al Iliaster, yendo a lo que es la semilla, ya más claramente especificando lo que es pues una correspondencia entre ese Iliaster y lo que son nuestras propias aguas. Hemos visto concretamente aquí hacia atrás pues una representación en los grabados de alquimia de la prima materia. Hemos visto que en lo que es las catedrales góticas, las vírgenes negras representan el mercurio en bruto o lo que es el licor seminal todavía sin haberlo transmutado. Y bueno, digamos que esta es una especie de equivalencia, de correspondencia, de símbolo con respecto a lo que es el verdadero mercurio, ese mercurio, tal como estamos viendo la imagen, ese componente que se utiliza pues, en muchos ámbitos de la vida, pues lo utilizaron muy inteligentemente los alquimistas para hacerlo corresponder con lo que es nuestras aguas seminales. Y por supuesto el apóstol Santiago es un mismo símbolo del mercurio, tal como especificó Nicolás Flamel en la descripción de su libro de Abraham el Judío, del cual pues, hemos hablado casi en 3 conferencias. Bien, en cuanto a la transmutación, en la recopilación de escritos de Paracelso llamado Catecismo Alquímico se afirma: ¿cuántas operaciones están comprendidas en nuestro trabajo? Hay una sola, la que puede ser resuelta en sublimación y sublimación. De acuerdo con Geber, no es otra cosa que la elevación de la materia seca por mediación del fuego con adherencia en su propio vaso. Perfecto, es una maravillosa definición. ¿Pero qué se entiende realmente por sublimación o transmutación? Bueno, el venerable maestro Johansson acude en nuestro auxilio para aclarar este término y afirma lo siguiente: toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esa energía la obtiene de la simiente transmutada. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es
cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: sin pretender olvidarnos de cientos de alquimistas de real valía, solo vamos a citar al célebre Paracelso, quien realmente conoció la ciencia de la alquimia, la ciencia de las transmutaciones. Sus obras son realmente un profundo pozo de sabiduría y sus fórmulas espagíricas ocultan la clave suprema de la transmutación integral. Es bebiendo de esa fuente inagotable de sabiduría que inquietos buscadores de la verdad intuyeron en los enigmáticos símbolos el modus operandi de la alquimia sexual. Surgieron médicos eminentes que vislumbraron la transmutación sexual y dieron a conocer sistemas de regeneración y salud. Maestros de la Gran Logia Blanca como el divino Paracelso hicieron vida en sí mismos de la rosa y la cruz. El divino Paracelso, luchador infatigable contra el dogmatismo y el comercio médico y la ignorancia de la llamada ciencia, enunció en sus textos los más grandes secretos de la alquimia sexual a través del sistema conocido como espagirismo. La enseñanza también se halla en clave, y solo sus más allegados discípulos pudieron penetrar en sus indefinidos e insondables arcanos. Todo ese espagirismo de Felipe Teofrasto Bombastos de Honeckhem, Aureola, Paracelso y de sus discípulos es absolutamente sexual. Hay que reunir nuestro semen cristónico para extraer de él el fuego, el ens virtutis del fuego. En este caso hay que transmutar nuestras aguas seminales. Paracelso dice que dentro del ens seminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Bien, el ens seminis es el habitáculo del fuego, dice el maestro Johansson, el venerable maestro Johansson. Paracelso menciona a la salamandra. La salamandra simboliza el fuego de los alquimistas. Pertenece a la esencia del fuego, a la esencia ígnea. Por eso la salamandra es el sulfur incombustible, nombre para las sustancias secretas de la que surge el lápiz o filius sapientae. ¿Pero qué es el lápiz? Pues la piedra filosofal, el Cristo. Al respecto del fuego y el Cristo, acudimos para una magnífica aclaración al venerable maestro Johansson, que afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El ens seminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Como ya hemos comentado antes, en el espagirismo se ocultan los secretos de la alquimia sexual y el gran arcano es el secreto secretorum. Paracelso habla en sus libros de medicina sobre gnomos, ondinas, nereidas, genios, salamandras, silfos, etc. Los ángeles atómicos reciben órdenes precisas del Padre y, ayudados por los gnomos que viven en la cordillera central de nuestro organismo planetario, realizan todo el trabajo de transmutación alquímica, convirtiendo el plomo en oro líquido. El venerable maestro Johansson afirma: esa criatura llamada hombre es el microcosmos, y lo que hay en el microcosmos hay en el macrocosmos, tal como es abajo es arriba. Los gnomos son los habitantes de la tierra de los sabios. Las ondinas viven en las aguas de la sabiduría. Las sílfides o silfos en el aire filosófico. Las salamandras en el fuego viviente. Los gnomos realizan una incansable labor fructífera en las entrañas mismas de la tierra, de la gran cordillera, es decir, en la médula espinal. Esa labor alquimista de los elementales de tierra consiste en transmutar el plomo orgánico del oro puro del espíritu. La materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorio oratorium es el sacra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Todo el trabajo de los elementales es completamente alquimista.
Todos los elementales colaboran en la realización de la magna obra y ninguno de los elementos puede ser excluido. Los elementales de la tierra precisan indispensablemente de las salamandras, quienes proporcionan el fuego elemental de las ondinas que abastecen el agua primordial del impulso vital que nos proporcionan los silfos del corazón, quienes impulsan el enseminis, la energía sexual transmutada hacia arriba y hacia adentro. Y el quinto elemento, o sea, el éter, es quien dirige y coordina el trabajo bajo las órdenes del Padre. En el Zeis y en el Falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esa práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, meituna, caretza. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Fue el maestro Viracocha en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín quien dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, más simplemente bastaba una traducción literal, textual, y se tenía el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer allí, en la fragua de los dioses, en el sexo. Bien, y con respecto a, ya que se ha mencionado Kundalini, con respecto a Kundalini, Paracelso particulariza en la Divina Madre la luz de la sabiduría eterna. Así lo confirma en su escrito Filosofía Sagax. La sabiduría eterna surge de la luz del Espíritu Santo sin mediación. Este es el espíritu de la verdad que el mundo no puede comprender sin auxilio del Espíritu Santo y sin la enseñanza de quienes lo conocen. Es el alma del mundo que mueve y conserva todo. Y también hace referencia a las aguas y su relación con la Divina Madre. El cuerpo de María, dice Paracelso, ha surgido del acuáster iliástrico. Por eso ella está, como lo destaca el mismo Paracelso, en la luna, ya que la luna está en relación con el agua. El cuerpo de María ha surgido del acuáster iliástrico, es decir, del agua. Y obviamente así lo confirma el veterano maestro Johansson cuando afirma lo siguiente: es la energía sexual, la energía solar, concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Aquí vemos algunas representaciones, como en Notre Dame de París, de la Divina Madre Kundalini. Vemos en uno de los medallones de Notre Dame de París justamente la serpiente sobre la vara, obviamente. Esa serpiente, como la que levantó Moisés en el desierto, equivale precisamente a la Divina Madre, la cual también vemos en una de las columnas de Notre Dame de París. Bien, lo primero, bueno, perdón, decía, al principio de la charla eh, comentábamos algo sobre inicialmente la biografía de Paracelso. Llegados a este punto, hemos de aclarar que un maestro de la logia blanca, como Paracelso, pues no surge de la noche a la mañana, obviamente. El objetivo fundamental de cada uno de nosotros es lograr el despertar de la conciencia y la cristificación
para lograr la liberación final. Y eso obviamente obedece a un proceso. La humanidad se encuentra totalmente sometida a una especie de hipnosis, al sueño profundo. La degeneración sexual ha convertido al animal racional en una especie de homúnculo que se arrastra por este planeta sin saber de dónde viene, a dónde va y por qué está aquí. Simplemente cumple un rol mecánico. Al respecto de Paracelso, sabemos que es un maestro de la medicina. Lo que ha convertido al animal racional en lo que se encuentra en eso que es justamente su situación actual es eso que es la fornicación. El ego, los yoes, los miles de yoes que configuran nuestra psiquis, se alimentan precisamente de la fornicación, es decir, de los innumerables orgasmos e eyaculaciones que cual bestias el animal racional realiza una y otra vez. Al principio de la charla mencionamos algo que los alquimistas utilizaban como símbolo y como problemático y correspondía a una enfermedad como la lepra. Obviamente ese símbolo lo identifican muchos alquimistas precisamente como equivalente eh, o correspondiente a lo que es el ego, los yoes. Pues bien, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera curarse de una enfermedad es precisamente no fornicar. La impotencia, la debilidad, la decrepitud, la enfermedad, la vejez constituyen los honores que recibe de sí mismo todo animal racional como pago y reconocimiento a sus múltiples placeres y satisfacciones sexuales, como corona de sus incontables fornicaciones. La decrepitud de los viejos se debe únicamente a la fornicación, no a la edad. El vicio trae como consecuencia la degeneración, la enfermedad, la decrepitud y la muerte. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna, inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales capaz de transformar el plomo en oro. El venerable maestro John Watson afirma, lo fundamental para curarse de toda enfermedad, así como de cualquier dolencia, es no fornicar. Para el fornicario todas las puertas están cerradas. Las puertas del cielo se abren con la llave de la castidad. A los salvos y castos salones de la medicina y la salud solo se ingresa con castidad. La castidad es vida, la fornicación es muerte. Ningún fornicario logra con sus peticiones llegar hasta los oídos de los grandes maestros. Para lograr el favor de los dioses hay que vencer la fornicación. Hay que iniciar la cuenta batalla para el logro de la castidad. La transmutación sexual es un poderoso instrumento que nos ayuda a lograr una óptima salud. La simiente sexual, al ser asimilada en los organismos que viven la castidad real, actúa maravillosamente regenerando aquellos centros degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes, despertando nuevas facultades naturales y ocultas. Con la transmutación reorganizamos cualquier hiperfuncionalidad endógena. Curiosamente, Paracelso define una sustancia etérea astral compuesta de éter emanado del Sol y de los astros que llama fuerza sideral y los ocultistas jiva y el actuar a nuestro cuerpo prana. Muchos son en el mundo los practicantes de pranayama. Por cierto, en lo que es la Orden Rosa Cruz cuenta con varias prácticas que son concretamente y están relacionadas precisamente con, son pranayamas bastante efectivos pues para realizar pues una limpieza de los nadis. Pero continuamos. Muchos son, decía, en el mundo los practicantes de pranayama y transmutación sexual unipolar que han logrado curarse de enfermedades diversas como la vaginitis, cistitis, hernias de disco, inflamación de los ovarios, amenorreas, metorragias, flujos, frigidez, esterilidad, así como son muchos los varones que lograron la curación de diversas enfermedades tales como impotencia, uretritis, orquitis, prostatitis, cistitis, hernias de disco, apitaminosis, anemias, debilidad, mala memoria, nerviosismo, falta de seguridad, insomnio. Poco a poco, viviendo la castidad real, iréis regenerando vuestras funciones naturales y tendréis así, si lo deseáis, eso que se llama salud. Pondréis fin voluntariamente a la enfermedad y su secuela de males. Bien, por supuesto tenemos de nuevo que traer a colación el término utilizado por Paracelso como espagirismo. Ya hemos explicado
que en sus fórmulas espagíricas encontramos el secreto de la transmutación sexual. Pero ahora acudiremos a la explicación que nos da el venerable maestro Viracocha sobre la espagiria y la extracción de la esencia de las plantas para coadyuvar a la curación de enfermedades. Afirma el venerable maestro Viracocha lo siguiente: todos los métodos pueden ser empleados eclécticamente y, sobre todo, si van unidos a los sistemas rosacruces que consideran al ser humano como parte integrante del cosmos y sujeto a sus influencias. Por eso, para nuestras curaciones ofrecemos la esencia del cosmos, el esperma, el semen, la sustancia cristónica condensada o por lo menos influida más fuertemente en los extractos de las plantas. Así lo hicieron los grandes médicos como Paracelso y Cagliostro, operando maravillas. Y continúa el maestro Viracocha afirmando lo siguiente: recordar el sistema curativo por medio de las plantas tal cual lo presenta Paracelso y que tan admirablemente nos transmitió el médico doctor Carl Zimpel allá en su terapéutica espagírica. En el tiempo en que todavía estaban fundidas la medicina y la religión, se sabía que casi todas las plantas son más o menos venenosas y que contienen sustancias vitalizantes. Esto es, que cada planta posee algo nocivo, pero al mismo tiempo algo, por supuesto, curativo y benéfico. La misión de nuestros químicos sería entonces separar lo bueno de lo malo. Eso se llama ars espagírica o de Paracelso. Los sabios de la antigüedad no publicaban estos secretos. No había entonces registro de patentes que los protegiese. Tampoco querían que un sistema elaborado con tanto celo y cuidado fuese a perderse en el futuro. Por eso se lo transmitían a ciertas sociedades que entonces, para las nuevas generaciones de médicos, representaban pues, como una universidad. Como hemos visto, la tradición de esas ciencias se remonta a los misterios egipcios y griegos y se completa con las investigaciones de muchos autores en el ámbito también de los misterios toltecas, mayas, incas, en cuanto se refiere a la medicina. Espagiria o medicina espagírica procede del griego span, extraer, y de agiris, reunión. Podemos decir que el espagirismo es la doctrina de los médicos espagiristas, que en la Edad Media se llamaron también paracelsistas, cuyo fin era el de obtener extracciones y remedios químicos de las plantas para la curación de diversas enfermedades. Y ya se dice en la Biblia que el paraíso terrenal tenía en su vegetación los remedios que curaban todas las dolencias humanas. En todos los vegetales existe una determinada sustancia etérica excesivamente sutil que viene a ser al mismo tiempo foco y sostén de vida y como una fuente o manantial energético de calor natural que apoya todas las facultades. Algo así como el semen del vegetal mismo. Cuando esa sustancia entra en actividad, crecen entonces los árboles, se toman vigorosos, se multiplican, germinan, florecen y producen los frutos de más saludable robustez. Cuando, contrariamente, esa sustancia se debilita o se deseca, pues los mismos árboles se tornan estériles, se consumen, enferman y mueren poco a poco. Y ahí el método que se emplea para extraer este principio sutil. Se masacan las plantas que por su constitución contienen mayor cantidad de jugo, incluyendo sus hojas y raíces, las cuales deberán haber sido cortadas recientemente si se quiere obtener el mejor resultado. Se exprime el jugo de todas ellas por medio de una prensa adecuada y se depositará este extracto en un frasco aislado durante cierto tiempo, el cual será colocado en un lugar de temperatura fresca y al abrigo de los rayos solares, pues bajo la influencia de esos rayos o de otro calor cualquiera, esa sustancia etérica se evapora. Es esta la causa del por qué aconsejamos que el jugo se reserve en lugar fresco hasta que se haya terminado totalmente su fermentación. Enseguida se le destila mediante un calor muy tenue a fin de que el alcohol o sustancia etérica pueda ascender, tal como asciende a través del agua el aguardiente, formando surcos, canales y estrías. En tanto se forman estas estrías, será preciso continuar calentando y destilando. Una vez que las estrías desaparecen, es necesario terminar con el fuego a fin de impedir que cierta mucosidad o flema pueda ascender y mezclarse con la sustancia etérica. Para ello se rectifica la sustancia obtenida hasta que a esta se le considera pura de toda injerencia, lo cual se obtiene ordinariamente en la séptima destilación. Las estrías se evaporan en cada destilación y se necesita separar constantemente el alcohol o espíritu destilado de la flema. Para conocer esto es bastante gustar o probar la sustancia que ha sido quemada y caldeada con espíritu de vino. La extracción de este espíritu, alcohol, sustancia etérica o esencia de las plantas se obtiene haciendo la recolección primeramente de una gran cantidad de jugos, pues aunque la producción sea poca, su virtud no es menos potencial. Se puede llenar hasta un barril entero y se guardará a semejanza del vino en un lugar subterráneo hasta que se acabe su fermentación y entonces se procede a destilar el jugo en cuestión, tal como se ha dicho, separando el espíritu de la flema. La flema, sin embargo, podrá serle también destilada y conservada, porque tiene igualmente virtudes notables. Lo que se obtiene entonces
y que es como agua común en comparación con el espíritu de que hemos hablado, será también destilado por el método ordinario. El tártaro, en fin, que se adhiere a las diferentes partes del barril, la sal vegetal, podrá ser extraído bajo la forma fija o volátil, lo que le dará nuevas virtudes admirables. Añadimos que toda planta crece y se desarrolla dentro de los elementos de tal manera que poco a poco va acumulando lo que hemos dado a llamar sustancia crística o cristónica, que es el arcano poderosísimo que le extraemos. Como el Sol puede estar astrológicamente ya en buena, ya en mala posición, es preciso tener esto en cuenta en el instante mismo de sembrarla, es decir, cuando se opera la gestación o coito. Luego, al brotar desde la madre tierra, tenemos el nacimiento, y es entonces cuando formalizamos su horóscopo para catalogar después su verdadero valor intrínseco. Más tarde se corta y se cosecha cuando toda su savia y todo su poder están en apogeo, extrayéndole esa sustancia etérica y volátil, sustancia cristónica, en el momento astrológico preciso. Sin embargo, aún es necesario apartar por los medios espagíricos las malas influencias que hayan introducido en la planta otros astros no convenientes al objeto perseguido, y unidas en este sistema alquimia y astrología podemos obtener los mismos milagrosos remedios de los antiguos. Tanto en el momento de su cosecha, debemos ajustarnos también al biorritmo, pues la planta, a semejante de los demás seres, tiene su ritmo perenne e indudable. Para concretar un preparado cualquiera, no hay que olvidar que cada uno de nuestros órganos corresponde a un signo del zodiaco y a un planeta distinto. De este modo, si atendemos a la curación de un órgano determinado, es forzoso estudiar si coinciden ritmo, planeta, zodiaco y tadua, pues cada planta tiene también su tadua respectivo. Bien, en definitiva, esta es la descripción que hace el venerable Maestro Viracocha de lo que es la espagiria dedicada explícitamente a lo que es la extracción de esa flema, de esa esencia de determinadas plantas, pero al respecto comentamos un libro que es muy interesante para aquellos amigos que bueno, puedan sentir alguna dolencia, que es el libro del Maestro Viracocha, Plantas Sagradas, donde se recogen las virtudes y la manera de tomar estas plantas. Plantas que están al alcance de cada uno de nosotros y podemos aprovecharnos del conocimiento de este libro para poder ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, por supuesto, a ayudarles a superar ciertas enfermedades o a cultivar con la salud. Una combinación que sería realmente maravillosa sería compaginar el conocimiento de este libro con todo el conocimiento que hemos explicado y que venimos explicando a través de la Orden Rosacruz OM relacionado con las distintas prácticas de transmutación sexual. Bien, hasta aquí hemos detallado aspectos relacionados con la enseñanza del maestro de la Loja Blanca Paracelso. Pero, ¿qué pasó con Paracelso? Bueno, el venerable maestro Johansson afirma que, al igual que otros, adquirió la inmortalidad y así lo afirma. Y dice lo siguiente: son muchos los iniciados que lograron la maestría y la inmortalidad. Y no queriendo hacer más divertida e increíble nuestras narraciones, solo vamos a indicar que, al igual que Saint Germain, otros alquimistas trabajaron también con la piedra filosofal y lograron el elixir de larga vida. Ejemplos: Paracelso, Fulcanelli, etc. Otros autores, esto ya de alguna manera son afirmaciones por nuestra parte, otros autores afirman lo siguiente: Paracelso, discípulo del abad Tritemo, gran médico alquimista, conoció el secreto de la piedra filosofal, transmutó el plomo en oro y realizó sorprendentes curaciones. Muchos suponen que Paracelso murió de muerte violenta por asesinato o suicidio, por haber revelado una parte de los misterios. Pero la realidad es que Paracelso desapareció sin saber cómo ni por qué. Paracelso consiguió eso que se llama elixir de larga vida y que con dicho elixir maravilloso se sostiene todavía, vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Edad Media. Bien, para lograr no solo una magnífica salud, sino para alcanzar la suprema meta del despertar de la conciencia y la autorización, tenemos las herramientas del caso, que son los valores de la transformación íntima, que son precisamente los mismos valores de la Rosacruz, y que la Orden Rosacruz OM pues viene enseñando, pues no solo en sus textos, sus libros, a través de la enseñanza del venerable maestro Johansson, sino en todas las charlas que venimos dando todos los sábados. Y esos valores son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. En el valor de la vida siempre hablamos de trabajar con las aguas espermáticas, con lo que se llama el mercurio en bruto, con aquella prima materia o materia prima de la cual hablaban los alquimistas de manera enigmática en sus libros y que realmente
eran prácticamente indescifrables, estaban encriptados. Más adelante, gracias a los maestros, hemos podido deducir que precisamente la clave está en hacer corresponder la expresión del mercurio en bruto o materia prima o prima materia con nuestras propias aguas espermáticas. Entonces, en el valor de la vida existen tres tipos de transmutación sexual. Es una práctica que tiene tres aspectos: transmutación sexual unipolar, bipolar e integral. En la transmutación sexual unipolar, una práctica que está recomendada y que está orientada a aquellos que todavía no trabajan con su pareja, el hombre que todavía no trabaja con la mujer o la mujer que todavía no se encuentra en compañía de, eh, de su pareja, de su hombre. Insistimos, siempre pareja, hombre y mujer. Para aquellos que todavía no tienen su pareja de trabajo místico, es recomendable lo que es la práctica de transmutación sexual unipolar, una práctica sencilla, efectiva, en la cual por medio de la visualización y de la mantralización, pues visualizamos cómo el fuego asciende victorioso por los canales de transmutación, por los nadis y la epíncala hasta el cerebro y desemboca en el corazón. En este esquema podemos ver pues, un poco el recorrido de esos nadis, cómo parten concretamente de las gónadas del hombre, de los ovarios de la mujer, y van concretamente hasta el cerebro y desembocan en el corazón. Y desembocan en el corazón porque es en el corazón donde se encuentra el Buddhata, la conciencia, la esencia o la chispa divinal. Y es precisamente el Buddhata de lo que se alimenta. La conciencia se alimenta de energía sexual transmutada. La energía sexual transmutada se convierte en energía crística, en lo que en la India denominan hojas, o lo que en algunos textos de alquimia se denomina el mercurio de los filósofos. Esa energía crística mantiene concretamente altos voltajes átomos del Cristo, que lo que hacen justamente es pues, fortalecer y dar posibilidades, alimentar a la esencia, a la conciencia, para darle posibilidades de acceder al despertar siempre y cuando se vivan los demás valores que vamos a explicar a continuación. Pero continuando con el valor de la vida, estamos hablando de la transmutación unipolar y el segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar. En la transmutación bipolar observamos en la imagen pues parejas de hombre y mujer en las cuales en esta práctica todavía no hay contacto sexual, pero las parejas se pueden coger de las manos, como vemos en la imagen, o pueden tener contacto de espalda contra espalda, o pueden tener contacto por las rodillas. Lo que se produce aquí es un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético, que es una especie de preparación o de antesala de preparación para vivir el gran momento del arcano solar, que es el tercer tipo de transmutación. La transmutación integral es lo que se denomina el arcano solar. Arcano solar, alquimia sexual, magia sexual, Upareta Yoga, Tantra blanco, etcétera, etcétera. Todas esas expresiones son equivalentes para describir una práctica en la cual ya la pareja sí que hay conexión sexual, lingam yoni, pero no hay fornicación. Es decir, no hay ni orgasmo ni eyaculación. Lo que hay es una magnífica transmutación por cada miembro de la pareja y cada uno lo que hace es hacer subir pues, su simiente transmutada hasta el cerebro y hasta el corazón, con esa cópula química o connubio maravilloso en el cual se realiza la práctica mágica del arcano solar. Insisto, no hay orgasmo ni eyaculación, lo que es una magnífica transmutación de la simiente por cada uno de los miembros de la pareja. Esto en cuanto al valor de la vida. En cuanto al valor de la muerte, hablamos obviamente que la muerte se refiere a la muerte mística. Esa muerte mística estamos refiriéndonos a que lo que debe de morir en nosotros es el ego. El ego, hemos dicho, que son la gran cantidad de miles de yoes y yoes que son los que mantienen aprisionada la conciencia y le impiden su emancipación, su despertar, su desarrollo. Obviamente, cada uno de nosotros, como animales racionales, lo que se expresa a través de cada uno de nosotros son precisamente esos yoes, es ego. Entonces, se podría decir que estamos supeditados o esclavizados por el ego. Lo que tenemos que hacer precisamente para empezar a luchar contra el ego es impedir su manifestación. Si el ego se manifiesta sin más, lo que hace es robustecerse. Y si encima de manifestarse sin más y alimentarse de la fornicación, para aquellos que todavía pues, viven lo que es la práctica que hace prácticamente todo el mundo, que es fornicar, pues entonces con la fornicación el ego se va fortaleciendo más y más. Pero si sustituimos la fornicación por la transmutación e impedimos a su vez la manifestación de los yoes, entonces el ego se irá debilitando poco a poco. Es decir,
Debemos de impedir la manifestación yoística, debemos de impedir la manifestación del ego. Poco a poco, el ego se irá debilitando y tendremos posibilidades de alcanzar lo que es el despertar. Pero vamos más allá. En el valor de la muerte hay otra posibilidad y es que cuando alguien despierta conciencia y posteriormente, como consecuencia de las prácticas de gran arcano de la magia sexual, despierta el fuego sagrado de Kundalini, eso que es el Espíritu Santo, eso que es el azón de los alquimistas, eso que es el fuego sagrado o la espada de Excalibur, entonces ya tiene posibilidades de eliminar cada uno de los yoes. Al respecto, tenemos una conferencia en nuestro canal de YouTube que habla de las distintas fases de eliminación de los yoes que los amigos pueden visualizar, donde hay bastante información y donde se detalla las fases que describe el venerable maestro Johansson sobre precisamente la muerte de los yoes. Bien, entonces hemos dicho que el valor de la muerte mística es, en una primera fase, el control de los yoes para su debilitamiento y, más adelante, cuando se despierta conciencia y posteriormente se despierta el fuego, la eliminación de los yoes. Eso en cuanto al valor de la muerte. En cuanto al valor de la libertad, tendríamos que hablar precisamente de esa hipnosis colectiva o de ese sueño profundo en el que estamos sometidos cada uno de nosotros. Prácticamente toda la humanidad cumple un rol mecánico y un rol mecánico que se produce simple y llanamente porque todo el mundo está supeditado y vive en el sueño y para el sueño. Nadie vive conscientemente. Entonces, por medio del valor de la libertad, tenemos que aprender a vivir de segundo en segundo conscientemente. Para ello tenemos lo que es la práctica de la división de la atención consciente, que nosotros en la Orden Rosacruz denominamos IAU-OM. En este caso vamos a hablar de lo que es estrictamente el IAU. En un momento dado, para aprender a vivir conscientemente de segundo a segundo, debemos de autorrecordarnos como conciencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio del autorrecuerdo o el recuerdo de sí. Por medio del autorrecuerdo nos autorrecordamos como conciencias, pero no nos autorrecordamos como el nombre de una persona o como un cuerpo físico. Simplemente sentimos con el corazón quiénes somos. Nos preguntamos quiénes somos. Bien, una vez que tenemos la noción de quiénes somos, esta vez ya con la autoobservación, dirigimos nuestra atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, dirigimos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres e impedimos la injerencia de la mente. Colocamos una especie de muro de contención para que la mente no proyecte o deje de proyectar continuamente pensamientos, raciocinios, miedos, imágenes del pasado, temores, proyecciones del futuro, ensoñaciones absurdas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos sumerge en el sueño. Si impedimos la manifestación de todos esos elementos y aprendemos a vivir de segundo en segundo conscientemente, preguntándonos quiénes somos, lo que estamos haciendo y el lugar en el que estamos, entonces empezaremos realmente a vivir conscientemente. Eso en cuanto al valor de la libertad. Y por último, tenemos que hablar del amor, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, obviamente, tenemos que amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Y obviamente lo más valioso que tenemos, ¿qué es? Pues la enseñanza de la Rosa Cruz. Entonces tenemos que dar a los demás la enseñanza y darles la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros. Como siempre yo suelo decir, no sería lógico o sería muy egoísta el hecho de acaparar información, acaparar conocimiento y no compartirlo, sobre todo cuando es una información totalmente necesaria en un Kali Yuga como el que estamos sometidos y porque es algo que tiene que ver precisamente con la trascendencia, con el alcanzar la posibilidad de liberarnos, de romper la rueda samsárica y liberarnos de una vez por todas, de estar atados una y otra vez, de renacer una y otra vez y venir a este planeta a repetir el mismo drama y las mismas situaciones una y otra vez. Entonces, la buena nueva precisamente es compartir con alegría, con entusiasmo y con amor a los demás, precisamente eso que es la enseñanza, con independencia del resultado. Habrá gente que la acepte, habrá pues muchos más que quizás pues la rechacen, pero eso no importa. Lo que importa es sembrar, lo que importa es divulgar. Y obviamente también es de sentido común el hecho de que si alguien quiere avanzar en el terreno de la conciencia,
obviamente tiene que procurar que otros también avancen. Tiene que procurar que nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares tengan la posibilidad de conocer la enseñanza, sin imponerla, pero simple y llanamente divulgarla y darla a conocer. Ese es el valor del amor. Y por último, el valor de la sabiduría implica eso que se llama hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, obviamente, en el momento o en el estado en el que nos encontramos, cada uno de nosotros siendo animales racionales, que estamos más dormidos que una bellota, si me se permite la expresión, pues poca voluntad del Padre podemos hacer. Entonces, el Padre lo que exhorta a cada uno de nosotros es que despertemos, con lo cual nuestro primer requisito, nuestra primera batalla es alcanzar ese despertar. Y una vez que estemos despiertos, una vez que hayamos despertado conciencia, entonces es cuando aprenderemos a hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, obviamente, podemos acudir a los divinos padres, siempre están a nuestro lado, sentirles a nuestro lado, acudir concretamente a ellos pidiéndoles ayuda, fuerza, constancia y también para cada una de las prácticas en las cuales la orden enseña pues variedad de cuestiones que nos coadyuvan o nos ayudan precisamente pues a lograr eh, pues ciertas cuestiones que son de importancia, como las meras prácticas de transmutación o la práctica de salida al astral u otras prácticas, siempre acudir a los divinos padres. De tal manera que viviendo al unísono estos valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, es como, sin ninguna duda, alguien alcanza el despertar de la conciencia, su cristificación, realiza eso que es la gran obra y, ¿por qué no? Puede constituirse en un maestro, luego ya más evidentemente poder dar a otros también la enseñanza a niveles muchísimo más altos y, pues, por supuesto, tal como los maestros de la medicina y tal como tenemos como inspiración al maestro Paracelso y hablando, como hemos hablado anteriormente, de la misericordia y de la compasión y del amor, sobre todo, pues tener el conocimiento suficiente, la conciencia suficiente como para poder ayudar a nuestros semejantes en las dolencias, en las enfermedades que puedan tener y, por supuesto, darles eso que es el conocimiento.